tardes, chicos, ¿cómo están? Siguiendo con el video anterior que vimos múltiplos y divisores, ahora les voy a enseñar los criterios de divisibilidad. Si yo les diría, vamos a pensar entre todos, ¿cuándo un número es múltiplo de 2? Entonces pensamos en la tabla del 2 y yo digo 2 por 0, 0 me dirían, ¿sí? Y si yo digo y 2 por 5, 10, bien. Y si digo 2 por 10, 20, ¿qué tienen en común todos esos números? Que terminan en 0, me dirían. Claro. Si yo digo 2 por 1, 2. Y 2 por 6, 12. Entonces, ¿qué pasa ahí? También terminan en 2. Y así podríamos seguir. ¿Cuándo un número es múltiplo de 2? Cuando termina en 0, 2, 4, 6 u 8. ¿Qué quiere decir? Que son números pares, ¿sí? Entonces le digo ahora, bueno, a ver, tiramos la pelotita como suelo jugar en el aula. Por ejemplo, quiero un número de 3 cifras que termine en algo de eso. Entonces alguien me diría 704. ¿Está bien? Sí, porque termina en 4. Bien. Y yo diría, quiero otro número de 3 cifras que no termine en 4. Vamos. Y tiro. Y alguien me diría 128. 128. ¿Está bien? También, porque es par. Y ahora digo, quiero un número de 4 cifras que no termine ni en 4 ni en 8. Y podrían decirme, por ejemplo, 2766. ¿Sí? Entonces, cuando un número es múltiplo de 2, cuando termina en 0, 2, 4, 6 u 8, o sea, números pares. ¿Estamos? Seguimos. Cuando un número es múltiplo de 3. A ver, este punto significa múltiplo. Múltiplo de 3. ¿Cuándo es? Y digo, un número que está en la tabla y me podrían decir, por ejemplo, el 18. ¿Sí? ¿El 18 es múltiplo de 3? Sí, muy fácil, porque está en la tabla. ¿Estamos? Pero vamos a ver qué tiene esto. Si yo sumo 8 más 1 me da 9, que también está en la tabla. A ver, yo digo, miren cómo es esto, ¿eh? Yo recién sumé las cifras. A ver con un número más grande. Si yo digo 111 y me dicen, no, señor, ¿cómo voy a saber yo? ¿Por qué? Porque vamos a sumar las cifras. 1 más 1, 2, más 1, 3. 111 es múltiplo de 3. Sí, porque hice la suma de sus cifras y me dio múltiplo de 3. ¿Vamos? A ver, otro número. Si yo digo 400, y acá no pongo nada, pero acuérdense que la suma de sus cifras tiene que estar en la tabla, ¿sí? Entonces yo digo 4 más 0, 4, más 2, 6. 402, ¿es múltiplo de 3? Sí. 402. ¿Vieron cómo voy haciendo? Sumando las cifras. Quiero un número de 4 cifras que sea múltiplo de 3. A ver, me van a decir, por ejemplo, ¿no? 2740. Y ahí yo les dejo el espacio vacío para que completen. ¿Está? Entonces decimos 7 más 2, 9. 9 más 4, 13. Para llegar a uno que esté en la tabla, 13, 14, 15. Completo con 2 puede ser. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 2742 es múltiplo de 3. Porque la suma dio 15 y el 15 está en la tabla del 3. 2742. ¿Estamos? Bueno, ahora, repito esa, cerramos eso. ¿Cuándo un número es múltiplo de 3? Cuando la suma de sus cifras está en la tabla del 3. Vamos a los múltiplos de 4 y después nos vamos al recreo. Les cuento por qué, porque este video lo hice 20 veces y por el tiempo a veces se me acorta. Así que vamos a hacer hasta la del 4 y nos vamos al recreo y después seguimos.
¿Cuándo un número es múltiplo de 4? Cuando termina en doble cero, ¿sí? Por ejemplo, el 700 es múltiplo de 4, vemos. Digo, en la tabla del 4 que esté el 7 o el más cercano sin que se pase, por 1. 4 por 1 es 4, para llegar a 7, 3, bajo el 0. En la tabla del 4 que esté el 30 o el más cercano sin que se pase. Es 7 por 4, 28, para llegar a 32. Bajo el último 0. En la tabla del 4, ¿está el 20? Sí, ese es fácil, señor, por 5. Entonces, llegamos, ¿está? Entonces, ahí está comprobado que cuando termina en doble cero es múltiplo de 4. Ponemos 700. Bien. Ahora, ¿cuándo más es múltiplo de 4? Cuando las últimas dos cifras están en la tabla del 4. Por ejemplo, si yo digo 916, ¿qué hago? Miro las últimas dos cifras. Si esas dos están en la tabla del 4, es múltiplo de 4. ¿Se entendió? 916. Y ahora yo les tiraría la pelotita y les diría, a ver, pensamos un número múltiplo de 4 cifras. ¿Estamos? Entonces dice, señor, qué difícil. ¿Por qué es difícil? ¿Tengo que pensar tanto? A ver, inventamos cualquiera. Decimos 5700. Hasta ahí no tuve que pensar nada. Lo que sí, que ahora los últimos dos números tienen que estar en la tabla del 4. Por ejemplo, 40. ¿El 40 está en la tabla del 4? Sí. Entonces, en 5740 es múltiplo de 4. Cerramos esta idea. ¿Cuándo es múltiplo de 4? Cuando termina en doble cero o sus últimas dos cifras están en la tabla del 4. Espero que se haya entendido. Nos vamos al recreo y después seguimos.